Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio contigo y gracias nuevamente por el apoyo al canal, por darle like a los episodios, por suscribirte, por el apoyo en oraciones, en palabras de aliento, de ánimo y para aquellos que también pues pueden y están en una posición de poder colaborar económicamente con este proyecto y con este servidor. Muchas gracias. Y si alguien pues siente en su corazón, determina que esto es algo que vale la pena y quiere apoyar económicamente, puede donar, pues las instrucciones están en el episodio para que usted sepa por dónde puede hacer esa aportación. Y continuamos con este interesante y profundo tema que llama mucho la atención sobre la cita en las nubes, el rapto y la segunda venida del Señor. Y hemos estado hablando de esto en muchos episodios. Hoy vamos a continuar porque el material es extenso, como ya te adelanté. Y gracias nuevamente al Berean Bible Society que nos dio el permiso, la autorización de este trabajo, que usted lo puede adquirir con ellos. Usted puede comprar todos estos, este slideshow de PowerPoint que ellos prepararon, que estamos compartiendo con ustedes. Obviamente sale en inglés. Yo me comprometí a traducirlo al español para todos ustedes, pero si a alguien le interesa adquirirlo, vaya a la página de ellos y allí lo puede conseguir. Eso y muchas cosas más que ellos han preparado para ayudar a aquellos que gustan del mensaje de la gracia del Señor, como el Señor se lo dio al apóstol de la Iglesia Cuerpo de Cristo, al apóstol Pablo, para todos y cada uno de nosotros. Así que hay muchas diferentes, ¿verdad? Muchos textos que hemos considerado, que hemos leído, que hemos meditado y también añadimos otros para reforzar el punto. Y este es uno que habíamos visto ya, sobre que el rapto marca el fin de la dispensación de la gracia, porque concluye para entonces dar paso a la tribulación. La segunda venida marca el llamado fin del mundo, o termina la tribulación y es fin del mundo en el sentido de que Cristo regresa y las cosas como eran hasta ese momento jamás volverán a ser. Establece su reinado de 1000 años, pero a los 1000 años Satanás es suelto luego de que estaba preso. Y suceden otras cosas brevemente y entonces viene ya definitivamente el fin de todo lo malo, el fin de la operación de Satanás definitivamente, el trono blanco, la condenación eterna al lago de fuego de Satanás y el anticristo, el falso profeta, los demonios y todo el que haya rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Eso es bastante serio. Así que todo esto lo estamos contemplando y obviamente mirándolo bajo una lupa dispensacional, trazando la escritura para entender estas cosas. Es obvio que hay muchísima gente que no cree en la doctrina del rapto, aunque la estamos leyendo. Y otros que no tan solo no creen en la doctrina del rapto, sino que dicen y aseguran que la iglesia va a pasar por la tribulación. Dios no nos ha puesto para ira y tendremos que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Y hablaba con un hermano, él se llama Sergio, que vive en Florida y él también observa las cosas y hay gran división en la cristiandad. Eso es un tema que tocamos en varios episodios. Surgen estas desavenencias y diferencias de interpretación, de escuela de estudio, de interpretación de hermenéutica y todo lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Nosotros te presentamos esto, tú tomas tu determinación, lo estamos leyendo en la escritura y esta es la posición que tenemos. Viene según, ¿verdad? Va a venir una destrucción repentina, van a venir hambres, guerras, enfermedades y desastres después del rapto. Y eso lo leímos en 1 Tesalonicenses 5 al 3. Pero cuando venga la segunda venida del Señor, viene paz, viene justicia, seguridad, ¿verdad? Lo que es justo viene después, o sea, tras la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo establece su reino y pone sus pies en la tierra. El encuentro en las nubes es en las nubes, es en el aire. Y reiteramos esto porque ahí es que está la gran diferencia, que mucha gente no se da cuenta
es obvio, o sea, eso está ahí de frente que podamos entenderlo. Vamos también, entonces, eh, hablamos del el bema de Cristo, ¿verdad? El bema de Cristo, que es donde los creyentes van a ser juzgados por su servicio, fidelidad, para recibir o no galardones, tener galardones o perderlos. Pero no es un juicio condenatorio para ir al lago de fuego, una condenación eterna. No, esto es completamente distinto. El juicio de las naciones sigue a la segunda venida del Señor, que lo pudimos leer en Mateo el capítulo 25, y entonces hay varios versículos en las cartas de Pablo que hablan del tribunal de Cristo o el Bema, B-E-M-A. Busca información sobre eso. Muy bien. El rapto sucede, ¿verdad? Antes que el anticristo sea revelado. Hoy día, y sabrás que hay muchísimas fuentes de diferentes lugares, de gente que se ha dedicado a estar, no sé, haciendo análisis, computando, buscando documentos, haciendo muchísimas cosas para dar con quién es esta figura del anticristo. Es casi una fascinación, y con eso hay que tener cuidado, porque escrito está, la persona va a surgir, este individuo va a surgir, el daño que va a ser increíble. Es como el faraón de Egipto a la 10ª potencia, Hitler a la 10ª potencia. Es la maldad personificada y será poseído por Satanás. Y tendrá un radio de operaciones, porque si uno lee la escritura se ve lo que va a hacer. Y se le va a permitir hacerlo. Y es parte de ese tiempo de la tribulación, de juicio, del día de Jehová anticipado por la escritura. Así que vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, que arroja bastante luz con relación a esta figura que ha causado mucho interés en mucha gente, una figura enigmática, pero que hay información sobre su persona y su actitud y por qué viene y todo esto en la palabra de Dios. El Señor mismo va a detenerlo, pero no va a evitar que venga, porque ya está profetizado. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 6 en adelante hasta el 8, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todo es a su debido tiempo, todo tiene su tiempo bajo el sol. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Quién se va a encargar del anticristo? Aquí está diciendo que se va a manifestar aquel inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Van a haber muchos anticristos, pero solo habrá un anticristo en particular, este que se está refiriendo. Porque también en las cartas de Primera de Juan también habla sobre anticristos que saldrán para el tiempo de la tribulación. Así que dice que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y va a engañar a muchísima gente. Ya nos hemos dado cuenta con el pasar de los siglos que el ser humano es engañable, se deja engañar y se quiere dejar engañar. Y la historia está escrita ahí para aprender. O sea, han sucedido tantas cosas en la historia de la humanidad que no hay disimulo. Han sido expuestos a individuos, personas pensantes, maduros, personas ya que no son niños, personas preparadas y educadas, y caen en las garras de engaño, de sectas, de doctrinas demoníacas, de personas que engañan a nivel político, a nivel económico, y el ser humano está siempre expuesto a esto. Y mire que se ha hablado de este tema, del anticristo, y de todos modos va a salir porque escrito está, y va a engañar a muchísima gente porque escrito está. Y habrá quien se dé cuenta.
y sume 2 más 2 y diga, espérate, yo como que he oído hablar de esto antes, lo que yo estoy viendo ante mí, pero yo creo que será más la excepción que la regla. Se va a echar a medio mundo en un bolsillo porque va a hacer manifestaciones sobrenaturales. Aquellos que han estudiado este individuo, este personaje que está en la escritura y que se habla también sobre él en Apocalipsis capítulo 13, sabemos lo que va a ser capaz y el impacto tan terrible que va a ser en la historia de la humanidad, muy en particular obviamente en el tiempo de la tribulación. Pero hay gente que quiere saber quién es, empiezan a decir nombres, que si es el papa tal, que si fue el presidente tal, si fue aquel. Algunos dicen que es Nerón. Solo vi yo en un video que una gente se esmeró y hizo un trabajo de editaje extraordinario, pero entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es el resurgimiento de Nerón? Porque ellos empiezan a sumar y restar y poner nombres y números y los 666 entonces equivalen al número. Bueno, yo no me acuerdo de lo que es y realmente eso consume demasiado tiempo. Vamos a mantenernos en lo esencial y lo primordial en este tiempo que nos ha tocado. Y hay que predicar el Evangelio de Jesucristo de salvación en Cristo y edificar la iglesia. Pero estas cosas, pues hay quien les llama la atención y se esmeran mucho en ello. Y los respeto, pero tengamos un poquito de cuidado, porque tiene que haber límites en las cosas. Ok, así que cuando el rapto sucede antes de que se revele el anticristo. Ahora, ahí vemos el 666, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo, termina el reinado, el reino y vida del anticristo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 19. Hasta ahí va a llegar su radio de operaciones, pero se le va a permitir hacer muchas cosas de esto misterioso de Dios, de eso que Dios permite. Pero recuerden, es un tiempo de ira, es un tiempo de castigo, de juicio de parte de Dios para un mundo que le ha declarado la guerra a Dios. Y entonces le toca el turno a nuestro Señor. Y por algo la salvación es tan importante. Por algo creer en Cristo es tan esencial. Rechazar a Cristo es un error y un horror. Y la gente tiene que saber estas cosas y por eso las estamos estudiando para que alguien vea esto y le llame la atención y quiera saber y escapar de estos asuntos. Por algo a Cristo le llaman el Salvador. Hágase esa pregunta. ¿Por qué? Para que alguien sea Salvador tiene que haber alguien en peligro. Tiene que haber un peligro. Y hay que averiguar estas cosas. No quedarse mirando de lejos. Porque es un asunto literalmente de vida o muerte espiritual. Apocalipsis 19. Vamos al versículo 19 y 20, dice así la escritura: y vi a la bestia, que es otra referencia al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que en este caso es Jesucristo cuando está regresando, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Ahí termina su radio de operación, ahí termina su reinado, su corto reinado. Y con ella el falso profeta, que era su relacionista público, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, porque muchísima gente se va a marcar y ahí quedan condenados automáticamente. Ahí no hay nada de arrepentimiento ni nada. El que se marcó, se marcó. La marca en la mano derecha o en la frente. Dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, porque va a salir una imagen que hasta va a hablar. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso dice la palabra de Dios. Va a surgir esta figura, va a hacer lo que va a hacer, pero tiene un corte, un término. De ahí no va a pasar. Pero pobres de los que lo conozcan y tengan que enfrentar su gobierno global, su actitud super, ultra, mega dictatorial, que va a hacer que todos los dictadores que se han conocido en la historia
palidezcan, parezcan niños de kinder comparado con una figura que está totalmente demoníaca, poseída por Satanás, que va a estar lleno de furia, si no tiene ni media onza de misericordia o de amor por nadie. Es un tiempo terrible. Y esta advertencia se le viene haciendo al mundo hace 2000 años. De todos estos asuntos, de todos estos acontecimientos, a ver si alguien escucha y presta atención y toma una determinación de creer en Cristo, que murió por sus pecados, que esta persona crea que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás justificado delante de Dios. Serás adoptado por Dios. Todos tus pecados serán perdonados y escaparás de estas cosas. Lo creemos así, que la iglesia cuerpo de Cristo no pasa por la tribulación. Pero ya te dije, no te sorprendas que escuches quien diga que sí. Y si quieres, escucha sus argumentos, pero ve a la Escritura. Deja que la Escritura te hable a ti y me hable a mí. Entonces, en la figura que estamos viendo como celestial, y al lado hay un león rugiente, vamos a la figura que es como celestial. Dice así: el Señor desciende del cielo con un, ¿verdad? With a shout, ¿verdad? Porque dice que abre una trompeta, etcétera. Vamos a leerlo en ir buscando Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16. Con una voz de mando, ¿verdad? With a shout. Dice, el Señor desciende del cielo con un llamado, ¿verdad? Para levantar a los muertos, ¿verdad? Resucitar a los muertos. Estos son los muertos en Cristo. Y llamar al cuerpo de Cristo a casa. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, Él se va a encargar de esto, ¿sabe? Nuestro Señor y Salvador se va a encargar de esto, de este asunto tan glorioso, de esta cita que Él mismo ha preparado en las nubes, en el aire. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, vamos al cuadro de al lado, donde está ese león con esa boca tan grande, abierta, con esas fauces abiertas. Dice, el Señor viene con un rugido y un llamado, ¿verdad? Y con una espada filosa que sale de su boca para destruir el ejército del anticristo. Vamos a Isaías, el capítulo 42. Isaías 42. Y el versículo es el 13. Dice, Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Jeremías 25, no está muy lejos de Isaías. Jeremías 25, 30. Dice así la palabra de nuestro Señor, sea el Señor glorificado siempre. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuerte contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Vamos a Joel, el capítulo 3, el versículo 16. Joel 3, 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y qué interesante que use el concepto de rugir, porque es cordero, Jesucristo es cordero y león a la vez. Pero hay una porción bíblica donde habla de que el enemigo ha salido como un león rugiente buscando a quien devorar.
como dos leones, pero estos dos leones tienen dos funciones distintas, ¿verdad? Pero vale la pena mencionar este detalle para que nadie se confunda. Ahora estábamos casi ahora y tenemos que regresar a Apocalipsis, el capítulo 19, pero esta vez el versículo 15. Apocalipsis 19, el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estos textos que hemos leído son contundentes, bien descriptivos de lo que viene. Mucha gente le gusta hablar del amor de Dios, que lo tiene, de la gracia de Dios, que lo tiene, de su misericordia. Pero ¿y qué de su juicio? ¿Qué de su derramar su ira sobre los hijos de desobediencia? ¿Y qué cuando le toque a él su turno? Porque ya la humanidad lleva varios siglos de oportunidades, muchos años de oportunidades, tratando de descifrarse a sí mismo, arreglarse a sí mismo, echar a un lado a Dios, tratar de buscar sus propias soluciones, reinterpretar la verdad, buscar su propia moralidad, ¿verdad? A su manera, interpretar lo que es verdad a su manera, lo que es moral o inmoral a su manera, todo el tiempo descartando a Dios y su palabra. Bueno, se acerca el turno de Dios. Como si fuera en lenguaje de béisbol, le toca el turno al bate a Dios. Porque ya al ser humano se le dieron muchas oportunidades y lo que hace es que strike, se ponche, strike, foul. Ahora viene el Señor, el cuarto bate viene ya pronto a acomodarse. Y yo te digo que lo que va a dar son cuadrangulares uno tras otro. Porque nuestro Señor es poderoso, majestuoso. Es terrible su ira. Así de grande es su gracia, así de grande será su juicio. Y por eso es que hacemos esto, para compartirlo, para que lo leas, para que lo veas. Que lo vea un amigo, una amiga tuya, un pariente tuyo, un compañero de trabajo, un vecino. Mira, pon eso y analízalo, a ver qué pasa, y dejemos que el Señor sea glorificado en todas las cosas. Seguimos. Dice: el Señor mismo desciende gloriosamente y aparece en las nubes en el aire. Esa es la cita nuestra. Y vamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses, que ya otra vez vas para allá. Es que tenemos que leerlo, que sea la palabra quien nos hable, y tú lo marcas en tu Biblia, o lo anotas en tu libreta, y meditas en estas cosas, porque escrito está. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En los idiomas originales he escuchado a alguien decir que creo que es harpazo el título, el nombre, lo podemos buscar más adelante y compartirlo correctamente contigo. Cuando habla de arrebatar, es como tomar algo por la fuerza súbitamente. Y cuando leímos en Primera de Corintios capítulo 15, dice: un abrir y cerrar de ojos. Así que es un evento que es súbito. El elemento del factor sorpresa, recuerden, si fuera una guerra y estamos en una guerra espiritual, ese elemento sorpresa, el elemento sorpresa es donde capitaliza y casi siempre gana el ejército que lo pone en práctica. En este caso, Dios va a hacer algo súbito. No como cuando Cristo viene, que es obvio que está viniendo, porque se ve y se van a escuchar y van a haber manifestaciones ¿verdad? En el aire, en el ámbito, en el espacio y todo. Pero el encuentro con el Señor en las nubes es un evento súbito, rápido, y tampoco tiene que darse nada antes para cumplirse. Es inminente. Puede suceder ahora mismo, antes que yo termine de decir esta oración. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero tenemos que tener un sentido de urgencia de avanzar y de hacer lo que nos corresponde en el tiempo que nos corresponde.
Así que el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y siempre significa siempre, es eternidad. Por eso tenemos vida eterna y seremos siempre del Señor, y Dios será siempre nuestro Padre, Cristo nuestro Salvador, etcétera. Todo lo de Dios es eterno. Lo que no es de Dios, eso tiene su término y tiene su fin. Ahora bien, en la parte de abajo que hay un caballo blanco, dice, el Señor desciende del cielo en un caballo blanco, con los ejércitos celestiales siguiéndole en caballos blancos. Nuevamente vamos hemos estado leyendo mucho de Apocalipsis 19, vamos a seguir leyendo. Ahora va a ser desde el 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto. Este es Juan que está recibiendo esta revelación mientras él está en la isla de Patmos, allí desterrado. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Al principio de Apocalipsis se menciona un caballo blanco, pero no es Cristo, es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de Jesucristo el Señor cuando viene con poder y gloria. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De Juan capítulo 1 al principio. Y los ejércitos celestiales, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, porque todo viene de allá, viene esta manifestación poderosa de nuestro Salvador con su caballería, viene Él con todo poder y gloria y regresa a la tierra. Y las cosas jamás volverán a ser igual. Y ya se le hizo tarde a muchísima gente para haber tomado una determinación en ese momento. Dice, los ejércitos celestiales, o sea, que vienen del cielo, donde habita el Señor, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué imagen tan extraordinaria y poderosa esa. Eso no son efectos especiales, no es una película de Hollywood, es la pura verdad, es la realidad y la verdad de Dios, el verbo de Dios, el pan, el agua de Dios, la puerta, la vida, el tesoro de Dios, nuestro Señor Jesucristo, habrá regresado. Nosotros ya llevamos, el cuerpo de Cristo, llevamos 7 años ya con él, pero entonces viene y empiezan a cumplirse todas estas cosas que el Señor había profetizado, que se leen en Mateo 24, 25, Apocalipsis, entre otras partes de la Escritura. Ahí vemos un niño que tiene pegado como un cohetecito en la parte de atrás. Dice, Cristo puede venir en cualquier momento, día o noche. Nosotros debemos estar pendientes, mirando y listos siempre. Vamos a Tito, el capítulo 2, el versículo 13, que es otra expresión también de lo que es el encuentro en las nubes, el rapto de la iglesia, la cita en las nubes. Tito 2, 13, para que lo marques, lo que no lo tienen marcado. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando todo el tiempo, velando, sobrios, como luz, como luminares, predicando el evangelio de salvación en Cristo por la gracia de Dios, el mensaje de la gracia de Dios, y edificando la iglesia, fortaleciendo a los miembros del cuerpo de Cristo para que estén fortalecidos en el Señor y en el conocimiento, creciendo y madurando en inteligencia y sabiduría espiritual,
pero siempre buscando a aquel que aún no ha creído. Y ya con eso nada más tenemos trabajo para todos los días 24/7. Pero hay un enfriamiento de gente del cuerpo de Cristo, hay gente que se está quitando, hay gente que se está enfriando, hay gente que lleva... Si le preguntan cuándo fue la última vez que le evangelizó a alguien, que le presentó el llamado plan de salvación, que en la Biblia no se llama así, pero en la jerga de iglesia le hemos puesto ese nombre, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido con que tú le preguntas a alguien cuándo fue la última vez y no te va a saber decir? Hay unos que están muy conscientes de esto y lo hacen con regularidad. Pero hay personas que llevan tiempo que no le han compartido a Cristo a nadie. Y ven ciertas cosas sucediendo a su alrededor y optan mejor por callar para no meterse en problemas, para que no se burlen de ellos, para que no los cuestionen y se olvidan que hay que rendir un servicio. Vamos para el bema de Cristo, vamos a rendir cuentas. No para condenación, siempre aclaro esto, no es para condenación. Pero escrito está que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo lo dice, y Pablo es el apóstol de la iglesia, cuerpo de Cristo, así que eso tiene que ver con nosotros. Ahora, hay un juicio condenatorio del trono blanco que habla Apocalipsis en sus últimos capítulos. Y hago esta salvedad porque tenemos que estar ocupados, hay mucho que hacer. Pero la gente está tan llena de actividad y cae en la tiranía de lo urgente y de ocupar cada minuto de su tiempo, que cuando llega el final del día están cansados y ya están pensando en el próximo día. Y apenas se ora, apenas se estudia la palabra, apenas se ministra. Cuando llega el día de ir a congregarse, dice, hoy no, voy otro día. O lo veo por la televisión y qué sé yo, y todo es una dejadez y no nos vemos como con el sentido de urgencia que yo he mencionado antes. Entendiendo que el reloj nuestro, de nuestra vida física, va acabándose. Pero también se va acercando este momento del encuentro en las nubes. Esta esperanza, como dice, vamos a leerlo nuevamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pensemos en esto y tomemos esto muy en serio. Porque el Señor ha hecho tanto en favor tuyo y mío, nos ha demostrado un amor y una gracia extraordinaria que tenemos que hacer algo al respecto. Por lo menos por gratitud. Entonces la imagen de abajo, que es como tenebrosa, ¿verdad? Dice, Cristo vendrá en una de las vigilias de la noche de Israel, en Israel. Así que vamos a leer Mateo 24, espero haber traducido bien lo que acabo de decir. Mateo 24, hace un ratito que no íbamos ahí, ¿verdad? Mateo 24, 42 al 44, dice así, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como ladrón en la noche, el elemento sorpresa, súbitamente. Y las cosas jamás volverán a ser igual. Brincamos al capítulo 25 y vamos a los versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, hablando de las 10 vírgenes, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Le dijeron que estuvieran pendientes y se durmieron. Y sus lámparas apagadas y todo, y tuvieron gran pérdida. El Señor nos está diciendo a nosotros, Iglesia Cuerpo de Cristo, que estemos velando, mirando hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como dice Colosenses capítulo 3, el versículo 1 en adelante, y que no estemos fijándonos en las cosas de la tierra. Vamos a mantener lo esencial y lo importante como esencial e importante por instrucción de nuestro Señor, porque nos conviene y nosotros queremos estar en los asuntos del Señor. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero ¿qué dice el versículo 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No siguieron las instrucciones. Las palabras significan algo. Dios da instrucciones, pero este es tiempo para Israel. Este es tiempo de la tribulación. Este es tiempo de la segunda venida del Señor. Nosotros tenemos otra manera también de velar y de estar alertas para la reunión en las nubes. Y vamos a Jueces, y con esto vamos a terminar esta parte. Hasta el próximo episodio de Grace 21. Vamos a ver si lo encuentro rapidito porque de verdad se me perdió. Estoy cerca, sé que estoy cerca aquí en el Antiguo Testamento y estoy buscando a Jueces. Jueces, el capítulo 7, versículos 19. Ya casi lo tengo, Señor, gracias. 19 y 20, dice la escritura así: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, porque Dios le había dado una instrucción muy interesante de que no era un ejército grande, tendría un ejército más pequeño y tenían que llevar a cabo una serie de instrucciones que Él le iba a dar para vencer a este ejército enemigo. Así que ellos, como se supone que se haga, se obedece como el Señor lo está dando. Y dice, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y la historia después narra cómo ellos ganaron y cómo el ejército enemigo se confundió, se mataban entre ellos. Es una estrategia de guerra sorprendente, pero Dios estaba dando la instrucción. Así que nadie va a tomar por sorpresa a Dios. No importa cómo leamos la Biblia, Dios va a ganar. Así es esto. ¿De qué lado tú estás? ¿Del lado de Dios o en contra de Dios? Y todo esto lo vamos a seguir meditando. Queda todavía material, pero hemos ido con calma, como te habíamos indicado. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Gracias por tu apoyo, oraciones, dale like a los episodios, suscríbete para que crezca el canal. Y gracias de verdad por estar ahí y por pasar esto a otros. Y que el Señor sea glorificado en todo. Que el Señor te bendiga mucho.